Sean bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro podcast Laboralmente Hablando. Este día hablaremos sobre un tema que es de suma importancia y es la subordinación laboral, las prestaciones sociales y económicas y las jornadas laborales desde una perspectiva de las plataformas digitales. ¿Qué tal se encuentran, chicas? Pues yo muy bien, muy contenta de estar aquí en esta ocasión, aprovechando la mejor oportunidad que se nos ha presentado para hablar de un tema de mucha relevancia, como son las plataformas digitales, y qué mejor manera que compartirlo con quienes nos escuchan y con ustedes que nos traen mucha información que estoy segura que será de mucha ayuda y muy valiosa. Entonces, muy satisfecha y a sacarle el mejor provecho a este podcast, por supuesto. Yo pues me encuentro muy bien, espero de que este día sea muy beneficioso para todos los que estamos aquí. De igual manera a todos los que hagamos llegar esta información, ¿verdad? Que como que los temas que se debatan aquí puedan quedar un poco más en claro, ya que son temas muy controversiales y de suma importancia, tanto en nuestra época como en nuestro país también, ¿verdad? Igual me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Como ya lo decían las compañeras, es un tema muy importante, ya que actualmente estas plataformas digitales se han vuelto parte de la vida cotidiana de muchas personas. Entonces quizás surgen muchas preguntas y muchas respuestas que quizás son un poco difíciles de dar o quieran un poquito más de cuestionamiento, un poquito más de, ¿cómo podríamos decirle? De buscar, de debate para poder llegar a una respuesta clara. Así que un gusto venir a poder estar con ustedes. Yo también me siento súper feliz de compartir con ustedes este día porque tendremos aspectos muy diferentes de hablar de este tema, cómo funciona en la actualidad, cómo en el mundo real, así que me siento súper bien de compartir con ustedes y dialogar un poco sobre el tema. Yo me encuentro muy entusiasmada por estar con ustedes y escuchar cada punto de vista. Bueno, en vista de que todos nos encontramos bien, es importante, bueno, ahorita comenzar como a introducir un poco el tema de manera general, conocer, o sea, qué opinan ustedes sobre el tema o qué perspectiva tienen ustedes, así, pues, nuestros oyentes los escucharán. Bueno, la verdad que considero que es un tema muy difícil, Anis, pues analizando e investigando, incluso internacionalmente para los ordenamientos jurídicos, se ha hecho como difícil establecer un marco legal para estas plataformas digitales. Entonces, este es un nuevo desafío para el derecho laboral, de cómo introducir o establecer si hay una relación de trabajo, porque estamos frente a una plataforma digital. Ya no nos encontramos como comúnmente entendemos que se conforma una relación de trabajo, que puede ser una persona física, una persona jurídica. Ahora estamos frente a un algoritmo y un trabajador. Aunque internacionalmente no sé si sería adecuado que lo denominen así, algunos dicen que son contratistas independientes. Entonces, todo este tema es muy polémico porque entra la duda, entonces, si hay subordinación, si hay una jornada de trabajo, qué derechos tienen estas personas que se encuentran trabajando, porque no se discute que hay una prestación de un servicio por aquellas personas que utilizan las plataformas como Pedido Ya, Didi, Uber. Entonces, muy interesante y muy complejo también. Entonces mencionando, es un tema de mucha dificultad y sé que hablarlo es muy importante en esta actualidad. Yo pues estaba viendo y aparte de ser un tema controversial como lo había dicho antes, también es de mucha innovación, porque a pesar de que todo el mundo ya, si ustedes se fijan, incluso la gente de las antiguas épocas, hoy día todos, absolutamente todos dependemos exactamente de las plataformas, porque bueno, incluso en algún punto eso llegó a ser como ¿cómo podríamos decirlo? Como una ventaja. Sin embargo, ahora somos dependientes, ya que la mayoría de cosas que obtenemos o de mayor movilidad, si tú te fijas, los taxis, por ejemplo,
En la actualidad ya no surgen como, ay, voy a encontrar un taxi en la calle. Ya lo tienen mucho. No, ya no. En cambio, ahora todo el mundo para movilizarse, hay gente que no tiene su propio transporte, ocupan las plataformas, comida también. Entonces yo creo de que, como decía mi compañera, el hecho de que quizás la jornada de trabajo, algo que lo regule o en diferentes aspectos, es muy controversial, es muy importante porque cómo podemos depender de algo que no sabemos cómo está regulado. Exactamente. Entonces, sí. Yo siento que aquí el gran desafío es de que dado que la tecnología va avanzando mucho más rápido que las leyes, lo que es necesario es tener una buena regulación para este tipo de trabajo, ya que es de considerar tanto los riesgos que estos trabajadores tienen día a día, porque muchas veces por cambios climáticos, por A o B motivos, ellos se enfrentan a riesgos de la realidad. Entonces, y dado que no tienen quizás indemnizaciones, no tienen un seguro que les cubra todo este tipo de necesidades, siento yo que es bastante necesario que no estén estos vacíos legales, sino que exista una regulación que sí pueda cubrir todos estos problemas que ellos puedan enfrentarse día a día. Así que Es un tema de suma importancia. Respecto a lo que dice Nayeli, también tomando un punto más importante es que las personas tenemos como creencia, no sé si puede decir, ¿sí? De que tenemos en cuenta de que los repartidores no tienen un jefe como tal, pero lo que sí sabemos de que el jefe es el supuesto algoritmo, no sé cómo. Entonces, de que vaya, por ejemplo, es un jefe invisible, ya que pues obviamente el repartidor tiene que estar pendiente de la app cada que le hacen algún pedido o algo así. Tiene que estar pendiente porque la aplicación siempre le indica o le lo rastrea con un GPS los minutos o horas que hace de tal lugar a tal lugar o qué pedidos hace o incluso también con los precios. Así que ese es como algo muy relevante después de todas de las 3 opiniones, perdón, de los que dieron mis compañeras. Entonces es como algo muy necesario para que nosotros podamos entender ya y verlo en la realidad. Así que, También, desde mi punto de vista, no debería de verse únicamente como una relación de autoridad entre el empleador y el patrón, sino que como un compromiso mutuo basado en la confianza. bueno, antes que agregas algo tomando lo que las compañeras mencionaban, de que hay un jefe, ¿verdad? Entonces es algo como extraño, ¿no? Que un algoritmo sea un jefe y, o sea, ¿qué características se le pueden dar a eso? Pues en las plataformas, además de que hay sanciones por medio de la aplicación, este algoritmo le damos la calidad o el nombre de jefe porque además que los controla y todo eso, los evalúa claramente. Entonces, la verdad que es algo muy interesante cómo el derecho laboral tiene que ir como actualizándose en eso, porque pues ahora hemos conocido una figura de jefe, de un patrón, de una persona física, lo que mencionaba, y pues ahora que sea un algoritmo, cómo va a regular esto, el derecho laboral. Entonces, sí, la verdad que es muy importante esa mención que sus compañeras hacen de la verdad que sí es muy importante hablar sobre ese tema y también pues es sorprendente ver cómo la tecnología va avanzando de manera rápida, incluso porque, o sea, como ya ustedes lo mencionaban, ahora ya casi solo los pedidos son en línea, que maneja que las compras, comida, ya no se usan casi los taxis, como lo mencionaba realmente Jasmine. Entonces sí es importante que las personas conozcan este tema y cómo esto funciona. Bueno, y ya que pues introducimos un poco al tema de manera general, vamos a pasar a definir un poco lo que es la subordinación laboral, pero lo haremos desde la perspectiva de 4 plataformas. Y estas son Didi, Uber, Pedidos Ya y Rappi. Entonces vamos a comenzar definiendo un poco lo que viene siendo la subordinación laboral. Bueno, la subordinación laboral creo que es el criterio más difícil en este tema de definirlo, porque es el tema más controversial, porque para las plataformas digitales, si se comprueba o se establece que hay subordinación, implicaría que debería de reconocerles un contrato a los trabajadores. Y además implicaría de que se les garantice como ciertas prestaciones, pero para introducirnos al tema de subordinación desde la plataforma de Uber,
se les ha conocido como contratistas independientes, como les mencionaba yo anteriormente, o sea, no se les reconoce como un empleado y un patrono. Pero es evidente esto de que hay subordinación, porque hay prestación de un servicio. Si bien el trabajador que está en la plataforma de Uber, él ingresa a la hora que él quiere, tiene un control de horarios, tiene unas sanciones, tiene restricciones, es valorado y obedece al algoritmo que le indica qué es lo que debe de hacer. Entonces, para mí, sí hay una subordinación, pero como les digo, ese es un criterio muy debatido internacionalmente, porque implicaría reconocerles a estas personas ciertas prestaciones, derechos como indemnización y mucho más que se les reconoce a la común relación de trabajo entre un patrono y un trabajador. Investigando, creo que Chile es el único país que ha logrado regular esto por medio de una ley donde ha tenido como beneficios para estos trabajadores de plataforma que se les reconozca una indemnización, que se les reconozca un beneficio y entonces ya se ha establecido una relación laboral. Pero en el caso de El Salvador, y es algo muy interesante, y esto fue emitido por el Ministerio de Trabajo, donde del 2019 al 2023 se registró un aumento de accidentes de motociclistas. Entonces, esto llevó a las investigaciones y se concluyó que el 75% de estos motociclistas pertenecían a estas plataformas. Y como no había un marco legal en El Salvador, no hay que los abarque, cuando sufrían un accidente o algo así, no tenían un seguro médico, una indemnización ni nada. Entonces, ¿qué provocó eso? Que El Salvador, por medio del Ministerio de Trabajo, llegara a un acuerdo con estas empresas donde por lo menos se les garantizara el equipo necesario a esos trabajadores, donde se disminuyeran los 30 minutos que se les obligaba, donde la propina pues les perteneciera a ellos. Entonces, no hay una regulación como tal, porque como digo, probar la subordinación sería pues una desventaja para las empresas, pero es algo muy notable que El Salvador ha alcanzado para esta época y pues es necesario mencionar. Yo en el caso estaba viendo, ¿verdad? Un poco investigando, yo le voy a como comentar un poco de Didi, pero no yéndonos tanto porque realmente, o sea, como que todas las plataformas están como conectadas. Algo que es muy importante de Didi destacar antes de encontrarnos en la subordinación como tal de Didi, es que en este caso no poniendo en comparación como en Uber, bueno, no, en InDrive, perdón, en este caso, si ustedes se fijan tanto, como es variable el precio, porque vos puedes ofrecer un precio, un conductor de precio, en cambio en la plataforma de Didi no, en la plataforma de Didi es un precio unilateral. Pero aquí va la pregunta, ¿hay subordinación? Claro que y como lo decía Milena, sí sería una desventaja para las empresas reconocerlo. ¿Por qué? Porque en este caso, incluso yo siento de que la ley que regule este tipo de trabajos conforme a las plataformas digitales debe ser un poco incluso más rigurosa y más cuidadosa que actualmente lo que se regula como un trabajador físico y un empleado físico también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en una empresa, la empresa funciona entre muchas partes, pero siendo una plataforma, el trabajo va siendo un poco más independiente, o sea, es más entre el algoritmo y el trabajador. En este caso, ¿qué pasa? Existe una sobreexplotación de trabajo y hay un nivel de cansancio más alto que se impone netamente al trabajador. Y sí es cierto de que muchas personas dicen, no, ellos pueden hacer sus horarios. Sin embargo, incluso yo estaba viendo en una de las plataformas que ustedes se dan cuenta y a ellos, por ejemplo, si no cumplen un cierto de horas, a ellos les descuentan un porcentaje de ellos. Y ya, ajá, exactamente. Y si ellos pues hacen más horas de las que les corresponde, ahí les van dando el 15%, 25%. Entonces muchas veces sabemos que, como mencionaban ayer y anteriormente, hay muchos factores que afectan esto, por ejemplo, los cambios de clima. Ellos no pueden movilizarse de manera libre
por decirlo así, en un cambio de clima que haya una tempestad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la desventaja aquí? Digamos, hay un clima y ellos por andar trabajando porque necesitaban, porque obviamente a nadie le conviene trabajar y que le estén quitando, ¿verdad?, de lo que ha ganado, se enferman. Entonces, ¿en qué momento a estas personas se les protege a su salud? Se ve por, o sea, sí hay un sistema que protege a todos los ciudadanos en general, pero como trabajadores todos merecen algo que se les protege exactamente. Entonces, y esto no se está viendo, o sea, ellos están, como, no quiero decirlo de una manera grosera, pero están a la deriva. Respecto a pedido ya, muchas personas quizás también se hacen esa pregunta. ¿Será que sí existe una subordinación laboral? Porque tradicionalmente estamos acostumbrados a que la subordinación de trabajo es siempre entre dos personas naturales, ¿no? Pero en este caso, como ya lo decíamos, es entre una persona y algoritmos. Entonces, sí existe aquella subordinación porque estos repartidores, estos trabajadores, si se les llama así, están sujetos a la aplicación, están sujetos a horarios y muchas veces quizás se les dificulta por el tráfico o por los cambios climáticos, como la compañera decía. Entonces, y es ahí donde ellos tienen que ir controlando el tiempo para que la aplicación igual no le vaya a cerrar la cuenta y todo eso, no sea multado, y ya que ellos dependen de estos trabajos. Entonces, se puede decir que sí existe una subordinación, quizás no como tal, como una relación laboral normal, pero sí existe. Sí, hay una subordinación, ¿verdad? También estamos acostumbrados a mencionar de la subordinación económica, de que hemos estudiado una subordinación política. Entonces también se comprueba de que hay una subordinación económica solo porque esos trabajadores trabajan por medio de una plataforma. Debemos entender que también reciben ingresos. Entonces hay una subordinación económica. No se ha comprobado crítica porque, como la persona, aún el derecho laboral salvadoreño se ha quedado muy corto en estos aspectos. Existe una situación legal. Todavía no han como regulado eso todavía, o no lo han como discutido quizás. Porque incluso esos trabajadores trabajan más de 8 horas. O sea, están trabajando más de lo que nuestro ordenamiento del Código de Trabajo lo establece. O sea, que un trabajador normalmente una jornada es de 8 horas, pero esos trabajadores incluso están trabajando mucho más que eso, porque es el único ingreso económico que cuentan entonces. Sí, incluso eso sabe que les paguen, o sea, como decían, por porcentajes, o sea, no es como que hay un salario establecido, ¿verdad? Sí, eso varía. Eso varía. Entonces consideramos que quizás la subordinación económica es mucho más pesada, o decirlo así, mucho más complicada. Digamos, un trabajador que está regulado por el Código de Trabajo, el Código de Trabajo ya le garantiza sus prestaciones, pero en cambio de estos trabajadores de plataformas digitales dependen únicamente de lo que puedan obtener por medio de incluso las vacaciones, o sea, las vacaciones, los aguinaldos y todo eso, estas personas no cuentan con esos servicios. Si ellos no trabajan, pues su consecuencia va a ser dejar de percibir económicamente para sus hogares, para sus familias. Entonces, es por ello quizás la demanda de que ellos sí se sienten como obligados. Si trabajas vas a ganar y si no trabajas, no vas a recibir. Y eso viene siendo una desventaja, quieren ser unos atraídos. Y yo algo que yo quería mencionar, algo importante que mencionó Nayeli, es que en las vacaciones es también un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque digámoslo así, ellos no tienen un sueldo en ese tiempo, ¿verdad? Todos sabemos de que en el año pues, las personas tienen que tener tan siquiera 2 semanas de vacaciones, regulado por la ley. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos, digamos, trabajan mucho y dicen voy a tomarme las vacaciones. ¿Qué pasa después de la semana de vacaciones que digamos ellos se toman? Ya no tienen aplicación. Y creo que ahorita nos hemos enfocado, hemos sido como muy optimistas quizás, porque tal vez nos estamos viendo de una perspectiva de que tal vez solo sean hombres los que trabajan en esa plataforma. Pero si nos hacemos las preguntas de que sean mujeres que llevan el cargo de sus hogares, sus hijos, no tienen la prestación, digamos, que estén embarazadas, que celebrar, que tienen que darse siempre la contribución pues, de su trabajo y en esta ocasión ¿qué va a proteger a esas mujeres embarazadas, a esas madres que además digamos que trabajan en esas plataformas tienen que estar pendientes del hogar, de sus hijos? Entonces es algo hay un vacío muy grande. Un dato muy curioso también de lo que estaba hablando en mi periodo TV
de que la aplicación está como que en El Salvador, sino que está en los países de Latinoamérica como en Chile, creo que también en México, Costa Rica. Y los que hacen más competencias aquí para entregar comida son Pedidos Ya y Uber Eats. Claro, Como por ejemplo en la plataforma de Didi tiene la subordinación de que el algoritmo, si vos por ejemplo rechazás algún pedido o te desconectás en tales horas, esto te congela, lo que significa que no te llegan pedidos, o sea, vos estás en tu descanso, tardás en de que alguien te pida algo, entonces esto es la palabra te congela. También para agregar está el caso de Rappi, aunque quiero aclarar que actualmente no opera en El Salvador, pero ellos reconocen de que no hay una subordinación laboral tradicional, porque los repartidores suelen elegir como sus tiempos, ellos deciden los pedidos que tomar, y o sea, no es como que tengan que, o sea, ellos mismos son los que ellos mismos son los que se organizan. Pero entonces, Rappi popularmente donde opera. En Argentina, Colombia, todo eso. Son todavía, ¿no? Entonces, Rappi sí no hay No hay subordinación. Sería Bueno, entonces las demás Ahora venimos a ver cómo pero Didi y Rappi entonces están en el país. cambios, ¿no? son internacionales. No, pero es algo muy interesante porque, por ejemplo, o sea, en Rappi quizás hay un poquito más de, quizás piensan innovar o algo así, va, pero yo me pongo a pensar, o sea, en las plataformas anteriores que mencionamos, incluso en Didi, que tampoco opera aquí, pero sí hay como un control, digamos, por decirlo así. En cambio, en Rappi no, ajá, es como más liberal. Ajá, es la aplicación del futuro. Es muy distinto, ¿verdad? Sí. No es un jefe como tal. Sí, muy interesante. Bueno, vamos a pasar también a otro punto, que serían lo de las prestaciones y los salarios, siempre desde la perspectiva de estas plataformas. Entonces, es importante conocer cuáles son los salarios que tienen establecidos para los trabajadores y qué prestaciones tienen ellos también. Bueno, sí, es muy importante, ¿verdad?, establecer como esa prestación que tienen los trabajadores, pues porque dan sus beneficios. Y debo mencionar de que a estos trabajadores que trabajan con estas plataformas, ellos son los que tienen que proporcionar, ya sea internet, su transporte, su motocicleta, su vehículo, para hacer efectivo este servicio. O sea, la aplicación o la empresa de Uber no le dice, mira, aquí está su carro, o no, son estos trabajadores que tienen que prestar. Se proporcionan. Ajá, entonces son ellos mismos por su cuenta, tienen que ver, además de esto, poder satisfacer sus alimentos, ver dónde va a comprar, cosas así. Entonces, todo eso queda por fuera, incluso, digamos, su uniforme, su manera de vestir para realizar estos trabajos. Vale. Pero, hablando ya de esto, vemos que en las prestaciones, claro, como se menciona, no hay un marco legal ni un beneficio así. El único beneficio que yo podría ver que obtienen estos trabajadores, pues puede ser a veces alguna propina que le dan los clientes o le dice, le cobra tal en efectivo, ya sea por medio de tarjeta puede realizar el pago, pero que debe mencionarse que aquí en El Salvador eso antes era la administración, fue como con ese acuerdo que llegó el Ministerio de Trabajo con estas empresas o estas plataformas, donde pues estos trabajadores podrían quedarse con la propina propiamente para ellos. Pero bueno, mencionando otras prestaciones, no está garantizado vacaciones, no está garantizado 15 días de descanso remunerado, no hay un día remunerado, ellos pueden trabajar de lunes a domingo y todo eso, entonces es muy desventajoso para ellos. Mencionaba también lo de para aquellas madres que también trabajan en estas plataformas. Peor aún, si están embarazadas, ¿cómo van a hacer para satisfacer todas esas necesidades que serían ya dos personas? Entonces, en el ámbito de las prestaciones, el Uber se queda muy corto, pues lo único que podríamos considerar es las propinas que le dan los clientes. Creo que está muy relacionado con pedidos ya que se discute si la relación entre las empresas y estos repartidores haya en sí una relación laboral o se les conoce como trabajadores independientes. Entonces, como no hay una regulación como tal, las empresas lo ven como trabajadores independientes
y no les dan las prestaciones laborales, sino que, como ya decía la compañera, las únicas prestaciones que quizás ellos puedan recibir son las propinas que sus clientes les puedan dar, y esto va a depender de la cantidad de pedidos que ellos puedan repartir durante el día y si se encuentran con buenas personas, ¿no? Porque también puede pasar que lleguen a entregar un pedido y alguna persona no esté, no lo reciba, ya ellos ya llevan una pérdida porque ellos ya han invertido en los productos y todo eso. Entonces yo siento que en pedidos ya no reciben prestaciones laborales como tal, como aguinaldo, vacaciones, sino que solamente se pueden tomar como prestaciones laborales las propinas que ellos reciben de parte de sus clientes. Y esto va a depender de las buenas personas que se encuentran, porque no todos quizás van a recibir una buena propina o algo que sea digno para el lugar o la labor que ellos han desarrollado. La verdad es que yo me pongo a pensar y bueno, yo estaba viendo de todas las prestaciones y de hecho fue algo que yo traía en mente. Yo les comenté de que yo había visto una aplicación de una persona, ¿verdad? Entonces, del que trabaja ahí. Y saben de que lo primero que quiero destacar es que ellos, al principio, ellos tienen que hacer una inversión. Porque en vez, fíjense de que ustedes no sé si han fijado que ellos andan maletitas. Sí. Que dicen el nombre de la aplicación. Sin embargo, eso a ellos, o sea, en vez de que la aplicación a ellos les otorgue eso es una compra que ellos hacen. Ellos tienen que dar una tarifa para que a ellos se les entregue su bolsón donde ellos transportan la comida, en este caso lo que son las plataformas de comida, ¿verdad? De repartición. Pero también me parece algo importante destacar que una persona que anda en bus no puede trabajar en esta plataforma. Entonces, ¿qué hay primero? Una inversión en un vehículo. Porque en las empresas, como tal constituidas, muchas sí te piden que andes en un vehículo, ¿verdad? Empresas independientes. Pero la mayoría de empresas, si vos sos trabajador de ellas, ellos te otorgan tus herramientas de trabajo. Y si un vehículo o un medio de transporte es un medio de trabajo, son ellos quienes te lo proporcionan. Entonces, siento que ahí es lo primordial. Segundo, que es también importante destacar lo que Milena decía. En este caso, vaya, ellos tienen su horario laboral y algo que es beneficioso para ellos es que, por ejemplo, tienen su tiempo para comer y ya después pueden volver a retomar su día de trabajo. Pero hay, en las plataformas, hay, o sea, los 7 días de la semana. Entonces, ellos no tienen ni siquiera dentro de la plataforma no tienen derecho a ni siquiera un día de trabajo. Exactamente. Entonces, aunque sea un ratito, o sea, aunque sea cumplir por lo menos con el tiempo que te ha puesto, vos tenés que trabajar de lunes a viernes. Entonces, yo siento de que viendo esto, como yo les decía antes, la explotación laboral que ellos mismos se exigen, pero en realidad no es que solo ellos se exigen, sino que la plataforma, o sea, acuérdense de que si lo vemos, o sea, no tenemos que verlo desde el hecho de que esto es un extra para las personas, sino que este es su día a día. Si no trabajan aquí, no comen. Entonces, y muchas veces vemos que el precio es muy injusto. Esa es otra cosa que yo quería destacar, porque si ustedes se fijan, hacen un pedido, por ejemplo, en Pedoya, hacen un pedido y ustedes se dan cuenta, el envío 99 centavos. Y la comida, exactamente. Entonces, imagínense, en 10 pedidos que haga, tienen que andar de arriba para abajo, gastar en gasolinas, ya tiempo, porque no es que van a hacerlo ganar 99 centavos. Son casi 5 horas, quizás 4 horas que andan haciendo 10 pedidos, porque tienen que esperar a que estén en los restaurantes. Entonces, siento de que es muy dificultoso el hecho de que ellos tienen convenio con las empresas para transportar su comida. Sin embargo, como decía Nayeli, ellos quedan de una forma vulgar valiendo al momento de que las empresas, los trabajadores de la empresa de comida están bien con todas sus prestaciones al máximo. Y ellos no tienen los beneficios que deberían tener todo trabajador, ¿verdad? ¿no? O sea, y más ellos, o sea, imagínense los demás están en un lugar en específico, y no estoy diciendo tampoco, estoy desvalorizando el trabajo que hacen, pero por ejemplo en las lluvias ellos están seguros y saben, o sea, incluso en temblores, ellos tienen un sistema de evacuación. Eso es algo que ellos no cuentan. O sea, si ustedes se fijan,
ningún jefe, ninguna empresa va a salir corriendo a rescatar a los que han atrapado. Yo creo que agregar a lo que menciona Yasmin, podríamos incluso mencionar que hay una desnaturalización en los trabajadores, porque no garantizar el bienestar mínimo de esas personas, como de cómo están, si están aptas para realizar estos trabajos, a los diferentes climas, a los diferentes maltratos que se exponen, ¿verdad? Como hemos conocido, en este caso han pedido ya, ¿verdad? Una noticia muy relevante donde los trabajadores sufren a veces de maltratos por parte de aquellas personas que solicitan la comida en algún restaurante o que se le llevan a cargo, y ha sido la verdad muy polémico porque no hay como una protección, o sea, esa persona no te va a ir a reclamar que ha sido maltratado psicológicamente, incluso podríamos decir hasta físicamente, quién le va a indemnizar, quién le va a proteger de esos maltratos. Entonces hay un vacío increíble ubicándonos en las prestaciones. Entonces, En ese caso, en vez de ganar, están perdiendo. Porque diferente fuera que hubiera una regulación que por lo menos se les concediera la tarifa de salario mínimo, aunque sea en trabajo por comisión, o sea, por cada comisión que ellos realizaran, se les fuera a que se les calculara conforme al salario mínimo, pero como no hay una regulación como tal, no tienen ellos que se llevan la desventaja. Y podemos ver, o sea, que las desventajas, o sea, no solo son los climas, los tráficos o los casos, sino que también se suman los usuarios, como ya lo mencionaba, que los maltratan, o los transforman, sí, es la salud de ellos. entonces, si bien podríamos hacer como una crítica, si bien la tecnología ha mejorado en ese aspecto, porque ahora es un beneficio de que se me antoja comer algo, simplemente lo pido, pero a la hora de garantizar los derechos fundamentales, hay un retraso, porque observamos una desnaturalización con lo que los trabajadores han venido luchando desde épocas muy antiguas. Entonces, es que aquí tiene que haber algo pronto, es decir, si el derecho laboral los abarca dentro del marco legal que se conoce en El Salvador, o se actualiza, es decir, reconoce estas nuevas formas de trabajo y garantiza una regulación vigente. Puede ser que no sea el Código de Trabajo salvadoreño o el que conocemos, es decir, debe de existir una actualización. Entonces se pone muy a debate eso. No, algo que yo también quería mencionar, disculpen, sí, pero algo muy importante que yo veía, y es algo de verdad entendible, es que, acuérdense, como yo les decía, es trabajo, y el trabajo que da para empezar vivienda. Y ellos, al no tener prestaciones, ellos no pueden adquirir una vivienda propia. ¿Por qué? Porque lo primero que te piden, por ejemplo, si lo piden por el fondo, ¿qué te van a pedir? AFP y seguro. Sí. Y a veces ni siquiera, o sea, no basta con el hecho de que ellos vean que a ti te están entrando ingresos. ¿Por qué? Porque como en la plataforma, por ejemplo, en este país, todos sabemos que los accidentes, como dijo Milena, han aumentado muchísimo, al 100%, creo yo. Entonces, yo creo de que la gente se ponen a pensar, ¿qué pasa a un accidente? Ellos se lesionan y, o sea, se escucha muy feo, pero hay personas que se lesionan y quedan así de por vida. ¿Y cómo van a poder trabajar después? Entonces, aunque es un tema incluso, o sea, muy, ¿cómo puedo decirles? Difícil de tratar, tienen la razón, ¿verdad? Porque hay trabajadores que viven por lo que, o sea, el mundo se mueve por lo que otras personas están pagando. Entonces, pero la dificultad que hay de, yo estoy trabajando toda la vida y nunca voy a poder acceder a un hogar propio, que yo voy a pensar y yo el día de mañana, cuando yo ya tenga mis años, yo ya no pueda trabajar, yo no voy a poder estar en un hogar que sea mío, donde yo esté en paz y donde yo solo tenga que preocuparme por la comida, porque yo ni siquiera nunca voy a poder adquirir eso, porque he decidido que, ustedes se fijan, o sea, muchas personas se van a la vía de las plataformas digitales porque los salarios en este país incluso son muy injustos ahora para la economía o el mercado como está. Entonces, ellos se van por esa vía, pero que eso les quita la garantía de que ellos en algún momento puedan tener un hogar. Y más que todo se van a estas plataformas por el hecho de que son los que más demanda tienen actualmente en la mayoría de los países, ¿no? Y más fácil de acceder. Sí, más fácil de acceder que todo. Sí.
Yo creo que sí lo mencionaron, pero lo voy a mencionar. El pago de cada entrega que hace el repartidor es muy bajo, entonces sí o sí está en la obligación de este repartidor salir a trabajar, ya sea en el almuerzo, en la cena, los fines de semana, para poder tener, o sea, tener ganancias y tener un sueldo muy decente, porque aparte de que lo que mencionaba Yasmin es que no tienen seguro, el seguro, o sea, de que lo protejan, ajá, no tiene el bono de diciembre tampoco, o sea, si tienen algún accidente, no sé, algo así, el dinero sale del mismo repartidor, o sea, del mismo trabajador, por lo mismo que no tiene como que alguien que lo cubra, ajá, entonces... Sí, yo creo que algo es que no se está negando, ¿verdad?, de que ha sido un beneficio para toda la población, internacionalmente como salvadoreña, pero estamos dejando afuera a esos trabajadores, estamos dejando afuera dentro de lo que naturalmente se les podría proporcionar. O sea, eso es muy mínimo para garantizarse una vida digna. Sí. Yo siento de que como que sí o sí debería de haber eso del seguro de salud para ellos, porque no sé si en otras aplicaciones hay, pero por lo menos en Rappi no hay. Si tienes seguro social, corre Por cuenta de ellos. Yo la verdad es que a mí me da mucha ganas de llorar. He estado hablando con una persona que trabaja con Pedro ya. Después con la oportunidad que yo pude revisar la aplicación y me dijo, no, me dijo si yo tengo seguro. Y yo dije, ¿qué? ¿Seguro? Y me dijo, sí, yo me muera y voy a tener un seguro. Y yo, o sea, ahí en ese momento yo me puse a reír, pero qué triste es pensar que, o sea, vos tenés que mentalizarte a que salís con la posibilidad de que no vas a regresar. Y, o sea, el seguro, o sea, literalmente, viéndolo desde la perspectiva del trabajador, o sea, ellos no van a gozar de ese seguro, sino que son únicamente para gastos fúnebres y se procura. Imagínese si tiene familia también, o tiene hijos, o sea, Y hay personas también de que se aprovechan, como por ejemplo en primas, de que está lloviendo, cosas así, porque se quedan en su casa, ellos ganan porque está acostado, ¿va? Entonces empiezan a pedir, y o sea, Y el repartidor eso ha sido un tema bastante debatido, porque, o sea, hay que ser empáticos con eso, porque, o sea, imagínense estas lluvias, esas corrientes y que tengan un accidente, o sea, los exponemos, pero también está el otro punto de vista de que quiero hacer no son sus únicos ingresos. Sí, Y, o sea, es algo como bastante... Si no hay trabajo, no comen. Exactamente. Una persona que trabaja en Uber, que estaba diciendo que en temporadas de lluvia y todo eso, es como que sí se mueve más, o sea, que muchas personas piden más Uber como para llegar más rápido a casa y evitar cosas de tráfico, todo eso. Entonces, y yo escuché que la persona decía, entonces muchas veces nosotros aquí aprovechamos como para subirle un poquito al costo. Entonces, y como la persona, dado que tiene la necesidad, ¿no?, tiene que decir, o agarro este precio o no uso el servicio. No hay como algo, nada que diga o reglamente, ¿no? Este es el precio fijo. Ajá, entonces ellos son como que las únicas oportunidades donde sí pueden decir, hoy sí le vamos a incrementar un poquito, y aunque le aumenten, yo siento que no es como que siempre lo usan. La hora pico. Pero no daría la necesidad si hubiera un sueldo como tal. Sí, ¿no? Entonces, Ahí fueron sancionados. sí, no, y es bien corpóreo, pero imagínate, o sea, yo me pongo a pensar, y incluso en carro, a pesar de que siempre hay peligros y todo eso, incluso es un poco más fácil. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de andar en motocicleta, y en las motocicletas, incluso en las carreteras, es muy peligroso también. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ustedes van, es como con el agua, ustedes van contra corriente y es mucho más dificultoso. En cambio, en una motocicleta, incluso el viento o dependiendo de la velocidad, uno puede ir a una velocidad extremada. Primero, porque las calles aquí están muy deterioradas. Y segundo, porque eso hace un desbalance. Si vos vas a una velocidad de que más de lo que la moto puede soportar, y no me refiero a que la moto pueda acelerar, sino que eso, o sea, provoca un desequilibrio. Entonces, ellos poniéndolo en práctica y en la plataforma, ellos no pueden andar haciendo todos los pedidos y todo eso a modo de que vaya a llegar. Y hay gente que dice, ay no, yo quiero mi pedido en 10 minutos y quieren que en 10 minutos se lo hagan. Y la regulación. Y es por eso que a veces no lo reciben. Porque 5 minutos viene tarde, ya no se lo reciben. Y esa comida que les rechazan, eso le queda al repartidor. O sea, las empresas no tienen ya nada que ver con eso. Y muchas veces son por cosas de los no vienen en sí, porque el repartidor no quiso llegar a la hora, sino que cosas de tráfico, o sea, son dificultades que él no puede manejar
Creo que en esa situación, o sea, no somos como muy conscientes de las dificultades que ellos atraviesan. Hay una falta de empatía. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto también de este tema y es sobre las jornadas laborales de esta aplicación. Así que cuéntenos también cómo están establecidas en esas plataformas digitales. Sí, bueno, ya para terminar este tema que ha sido muy interesante, ¿verdad? Vamos a continuar con la jornada laboral desde la perspectiva de Uber. Y pues igual aquí entra mucho como a discusión porque estamos acostumbrados los salvadoreños a estar regulados por el Código de Trabajo donde establece que la jornada laboral es de 8 horas. Pero en cambio para esas personas que trabajan en plataformas digitales no hay eso, no hay esa regulación. Es decir, si bien, y por eso les mencionaba al principio de que algunas empresas los catalogaban como contratistas independientes, porque ellos deciden en qué momento ingresar a la plataforma. Pero eso que ellos, podríamos decirlo, que se excusan de eso, no es del todo bueno o un beneficio para ellos, porque si bien ellos ingresan en cualquier momento, no significa que solo por un tiempo, digamos solo por una hora, porque si así fuera, por el beneficio, por la prestación mínima que hemos concluido, que se obtiene por este servicio, pues no se alcanza ni a satisfacer las necesidades básicas. Entonces, si bien él tiene la disposición de entrar en cualquier momento, no solo lo hacen un día, lo hacen de lunes a domingo, en todo tiempo, incluso a la hora de almuerzo. Entonces, la jornada laboral no está determinada por un marco legal que diga, ok, usted entra a las 8 y sale a determinada hora. No. En el caso de Uber, él entra a la aplicación, solo que podremos caracterizarlo es decir, de que cuando se establece un viaje, él no puede retirarse, tiene que cumplir en ese tiempo. Entonces, ahí sí se podría catalogar como un tiempo en que la aplicación lo condiciona o le establece. Y pues por eso se discutía también lo de la subordinación, ¿verdad? Pero bueno, para manera de concluir ya lo que se ha discutido desde la perspectiva de Uber, de jornada laboral, de prestaciones, de servicios, de la subordinación, el derecho laboral se ha quedado corto, la verdad, para regular este tema y concluyo que hemos, si bien avanzado tecnológicamente, porque ahora se satisface rápidamente, el deseo de consumir algún alimento o transportarnos más rápido, hay problemas como para garantizar aquellos derechos básicos para esos trabajadores, lo que está provocando de que haya un desgaste no solo físico, sino que solamente psicológico e incertidumbre. Es decir, ¿qué pasará con todos aquellos trabajadores de que no están protegidos por derechos o un marco legal que los aparte cuando sufren un accidente? ¿Qué les va a garantizar poder subsistir siempre? ¿Quién los va a proteger de aquellos maltratos que sufren? Y todo eso queda en incertidumbre que sé que es un tema muy complicado porque hasta internacionalmente no hay una regulación tal ni por las organizaciones que protegen los derechos, no hay algo con lo que pueda El Salvador tomar algún ejemplo, pero es muy importante de que ya ha pasado mucho tiempo, pues hacíamos mención desde que fue el auge de esas aplicaciones, fue con lo de la pandemia, entonces se necesita una intervención pronto para proteger a estas personas que claramente son el futuro de este país. Con eso concluyo mi intervención y pues muy contenta de estar aquí. De igual manera, querido ya, como ya lo decía la compañera, al hablar de lo que es la jornada laboral, esto va a depender del trabajador en sí, ya que él decide en qué momento aceptar el pedido, depende de sus condiciones de tiempo, cómo esté, y no existe como tal una regulación de tales horas, ni tanto puede trabajar ni puede trabajar, sino que muchos trabajadores trabajan aún más de lo que los reglamento establece, porque trabajan más de 8 horas, pero esto siempre va a depender del tiempo que el trabajador decida. Él decide cuándo entrar a la aplicación, él decide qué pedido realizar y cuáles no. Pero sí, al momento ya de recibir un pedido, sí tiene que cumplir con el tiempo que la aplicación le dé para poder entregar ese pedido. Y en forma de conclusión también, podemos decir que el pedido ya
sí existe como tal una subordinación, no como la de una relación laboral normal, pero sí existe una subordinación entre el trabajador y la plataforma, ¿no? Sí. Y con lo de la jornada laboral, él decide cuándo trabajar y cuándo no. Y sería aquí el gran desafío de que haya una reconfiguración del derecho laboral para que pueda regular este tipo de trabajo, ya que si se está dando, pues es necesario que haya una ley, ¿no? Una regulación que pueda brindarle esas prestaciones a nuestros trabajadores porque es muy necesario. Y eso sería mi tema. Todo ese aspecto, ¿no? de las plataformas, porque eso como que se ha dejado de lado, ¿no? Sí. Dentro de esas acts, o sea, no hay como o sea, si vos trabajás con ellas, no tenés un contrato en donde firmaste de tal hora vas a trabajar, a tal hora. O sea, aquí tenés como que una flexibilidad, una libertad. o sea, explotado. Porque, o sea, no es como que en un trabajo tradicional que trabajas 8 horas, en algunos se pueden pagar después de las 8 horas. En ese, en cambio, te quedas con el pago, si es posible, con el mismo pago del primer viaje que hiciste. Entonces, no es como que, o sea, es muy explotado. En cuanto a Rappi, como les mencionaba de que es horario libre, siento que también podría entrar como que el repartidor puede tener más actividades. Por ejemplo, si estudia, o sea, es accesible. En caso de que mi Milena, de que es una madre, o sea, cuida a sus hijos. Sí, eso sí, tendría como ventaja y podría decir, hay una ventaja. Hay una autonomía. Sí, Pero, fíjense que yo, como que no estoy tan de acuerdo que digan que es una completa ventaja porque en cuestión de Uber sí siento de que es una facilidad un poco porque siempre hay gente que obviamente que trabaja en la noche, se transporta y por todo lo demás, ¿verdad? Pero en el caso de las comidas, ¿no? En el caso de los pedidos de Rappi tampoco, ¿no? O sea, porque la gente a la noche está dormida. O sea, es muy poca la gente y la gente que está en la noche es que anda trabajando. O en su caso ya no es de fiesta, ¿verdad? Pero no creo que alguien ya no de fiesta esté pidiendo en Uber, ¿saben? En pedidos. Pero a lo que voy yo es que si bien es cierto de que se menciona que ellos pueden hacer su horario, ellos tienen que hacerlo durante el día. Porque en la noche es muy dificultoso para que ellos logren sacar, por ejemplo, para lo que de verdad tienen cosas. Ellos se ponen, por ejemplo, una persona que dice, hoy en el día no voy a trabajar, por ejemplo, de pedido ya. Voy a trabajar a partir de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, por decirlo así. Lo van a sacar. O sea, ¿por qué? Porque van a sacar los últimos pedidos de la cena, digámoslo así. Pero ya después, o sea, no es una que ellos tengan la movilidad de que van a pedir aquí, otro después le va a salir un pedido aquí, es mentira. Para todas las personas que hay movilizándose en estas plataformas digitales, no hay suficiente abasto por las horas nocturnas de que hayan pedidos así de alimentos, por ejemplo, de pedido ya, Uber Eats, y que todas van a estar haciendo su jornada laboral. Entonces, yo siento de que hay mucha gente que dice, no, pero es que vos puedes hacerlo cuando vos querrás. No se puede porque si no, no sacan su día de trabajo. Trabajadores comunes, las aplicaciones o como tal, los trabajadores que trabajan con ellas. Sin embargo, ellos están totalmente desprotegidos en todos los ámbitos económicos, sociales, de salud, tanto mental como física, porque incluso, o sea, hay gente que agrede a las personas que andan trabajando por el hecho de que quizás no cumplieron o no trabajan exactamente. Entonces es bien difícil verlo desde esta perspectiva e incluso, como yo les decía, a mí me da mucha tristeza y qué lástima la verdad de que habiendo pasado ya, porque ya vienen ya unos añitos de que ya se actualizaron esas plataformas y de que ya se pusieron en cuestión de trabajo, pues, y que aún aquí en el país y en muchos países, porque esto no solo es aquí en El Salvador, sino también en la mayoría de países que aún no los han reconocido como tal como debería ser. Sí, bueno, fue un gusto haber hablado con ustedes sobre este tema que de verdad que fue de suma importancia y pudimos conocer, o sea, las jornadas laborales, las prestaciones, la subordinación que existe desde la perspectiva de cada una de las plataformas digitales, ¿verdad? Porque en este caso fueron Uber, Didi, Pedido Ya y Rappi, ¿verdad? Esperamos que este tema haya sido de mucha importancia y sea útil para ustedes. Esto fue Laboralmente Hablando, con su servidora Andrea Guadalupe Mata Vázquez, Marilyn Milena Alvarado Landaverde.
Nayeli Beth Celaya Rodríguez, Cindy Beatriz Flores Mendoza. Chile Cornelio Reyes Posada. Y Daniela Jazmín Moreno Chávez. adiós.